Ser minero. Nos vamos a acercar ya, por tanto, 12:46 hasta Sabero, hasta su Museo de la Minería y de la Siderurgia, para charlar unos minutos con su director, con Roberto Fernández. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendamente. Preparando, puedo suponer, la programación navideña, ¿no? Son días también intensos para vosotros, con bastante gente por allí, por la zona. Bueno, aquí siempre estamos preparando algo, o sea que no es noticia, sí, ya estamos ahí preparando alguna cosilla para Navidad y bueno, recibiendo mucha gente, porque la verdad que el otoño, estos días así otoñales en el Valle de Sabero son muy bonitos. Claro. Bueno, además es como un plan, ¿no? Yo creo que muy interesante esto de acercarse en cualquier momento del año, vale, sí, pero en Navidad, ¿no? Un plan así familiar muy socorrido y muy interesante, me parece a mí. Sí, la verdad que bueno, todas las épocas son buenas, pero esta del otoño, bueno, que parece que te apetece un poco más, ¿no? Porque está afuera, está lluvioso y bueno, pues entras al museo que estamos, hay una temperatura muy agradable, se está muy bien y siempre hay cosas nuevas para ver, entonces sí que se nota estos fines de semana, sobre todo, pues bueno, muchas visitas tipo familiares. Claro, gente que vuelve, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera devuelve la vida, ¿no? Al valle de forma muy especial y muy entrañable. Bueno, vamos a hablar de literatura minera, lo vamos a hacer además con un autor al que le hemos venido siguiendo la pista, ¿no? De manera muy regular, y vamos a hablar de su última obra. Pues sí, la verdad que, como dices tú, retomamos una sección que nos gusta mucho, ¿no? En Ser Minero, que es el de literatura minera, esa sección en la que recomendamos a nuestros oyentes pues libros que de una forma, bueno, pues va más bien directa o indirecta, pues nos ayudan a conocer y entender mejor el mundo de la mina. Y el libro del que vamos a hablar hoy, pues que también, como dices tú, les sonará a nuestros oyentes porque ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Bueno, hemos hablado del tomo 1 y del tomo 2 y hoy tenemos la inmensa alegría de hablar del tomo 3. Hablamos de La balada del norte, del escritor e ilustrador Alfonso Zapico. Bueno, Alfonso, que nos acompaña, es, bueno, pues a pesar de su juventud, tiene una carrera, una trayectoria pues muy larga y muy completa, ¿no? Que incluye, pues además de muchos trabajos en prensa, en publicidad, en proyectos educativos, pues yo creo que ya 9 o 10 obras publicadas y entre ellas, pues ni más ni menos que una que es dublinés, con la que ganó el Premio Nacional del Cómic en el año 2012. Y hoy nos acompaña para hablar de esa tercera parte de La balada del norte, que bueno, pues es la historia de la revolución del año 34, protagonizada por en buena parte, ¿no?, por los mineros, sobre todo asturianos y también leoneses. Qué bien. Bueno, Alfonso, estás por ahí, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, desde Francia, ¿no? Que llevas allí ya instalado bastantes años, ¿no? Sí, desde Angulema, donde llevo 10 años aquí ya en Angulema, sí. Claro, la capital francesa del cómic, yo creo que ya lo habíamos comentado por aquí, ¿no?, en alguna ocasión, pero bueno, lo lleva muy a gala, ¿no?, como un elemento distintivo cultural y es toda una referencia en ese sector. Sí, es la imagen de marca de la ciudad esta, que es pequeñita, que está aquí en medio del sudoeste francés y bueno, es la ciudad del cómic en Europa, sí. Claro, qué bien, qué mejor sitio, ¿no?, en ese sentido para estar instalado. Bueno, estamos hablando del tomo 3. ¿Cierra una trilogía de esta balada del norte o hay en perspectiva más material? Pues no cierra porque falta el libro 4, son 4 libros, al principio de hecho iba a ser un libro solo, iba a ser una historia única, luego fueron 2, cuando publicamos el segundo libro ya sabíamos que iba a haber 3, pensábamos que se iba a quedar en trilogía, pero ahora sabemos que serán 4. Sabemos que no serán más de 4, pero bueno, falta todavía el desenlace dentro de un par de años. Bueno, es una historia que va dando mucho de sí, ¿no, Roberto? Sí, porque además, Alfonso, yo creo la otra vez que hablamos ya del tomo 2 y del tomo 1, hará un par de años puede ser, porque ha sido un trabajo largo por lo que veo, que te lo vas tomando. Sí, bueno, empezamos a publicar en 2015 el tomo 1 y no pensamos que se iba a alargar tanto, pero en 2017 ya publicamos el libro 2 y ya pensaba que este iba a ser el último, el final de la historia, pero es verdad que además según voy publicando el libro la gente va contando cosas, es un libro que tiene muchas anécdotas, mucha memoria minera y es verdad que todo van creciendo en páginas el proyecto y al final pues se ha quedado en 4 libros. Y además, yo por lo que veo, Alfonso, proyectos exitosos, ¿no? Porque veo que la primera edición, bueno, el primer tomo ya va por la 6ª edición, el segundo por la 4ª, no sé cómo está funcionando, pero bueno, con mucho interés para el tipo de libro de que se trata, ¿no? Que igual no son tan comerciales o tan...
Es verdad que es un tema que a priori no parecía a lo mejor muy interesante o que llegara a un público a lo mejor muy diverso, pero ha sido todo lo contrario, porque yo no sabía si a lo mejor era una historia muy local, que se podía ceñir sobre todo a Asturias o a León, donde se conoce bien la historia de la que se habla, pero no, está llegando a un montón de gente. Después de Navidades lo vamos a publicar ya en Francia, publicaremos el tomo 1 y el 2 en un libro único, y es verdad que cada libro nos da nuevas sorpresas y llega a lectores nuevos, o sea que estamos muy encantados. Claro, porque estamos hablando de una historia cuyo hilo conductor es la Revolución de Octubre del 34, ¿no? Protagonizada fundamentalmente por los mineros de todo este territorio astur-leonés. ¿En qué punto retomamos la historia en este tercer volumen? El tercer volumen es un poco, empieza cuando ya está terminando justo la revolución. La revolución ya está en los últimos días, llega la derrota, llega la desintegración de estos comités obreros, la gente se echa al monte. Y este libro cuenta un poco lo que es el final, el desenlace de la historia en mayúsculas de lo que fue la revolución de 1934. Pero falta todavía no se termina en este libro 3, falta el final, el desenlace de los personajes, de estos personajes protagonistas, en parte imaginarios, en parte reales, que son un poco los que van conduciendo al lector en los 3 libros. Y la mina en este tercer volumen no es tan explícita, ¿no?, como los anteriores, pero que está presente, ¿no?, de alguna manera. Sí está presente, porque es verdad que aparece sobre todo, más que como escenario central, aparece como anécdota, ¿no? Se habla de la mina, estos personajes siempre tienen la mina presente, y se habla de la mina en las conversaciones donde se comparte un café, donde se comparte tabaco, y aparece también muchas imágenes de muchos pozos, de muchas minas, pero que justo en ese momento del libro 3 están paradas, ¿no? Están como vacías, no hay mineros, no hay obreros, y es verdad que es una sensación extraña, sobre todo para la gente que conoce el mundo de las cuencas mineras. Imaginarse una mina parada es una sensación extraña. Y hablas precisamente de imágenes, y yo creo que que en esta, es una novela gráfica, ¿no? Lo podemos definir como novela gráfica. El protagonismo de las imágenes es mucho mayor, ¿no?, si cabe, que en los tomos anteriores. Sí, tiene más protagonismo la imagen que el texto, igual que en el primer libro, donde había que empezar a explicar todo lo que es esta sociedad tan específica, esta época, 1933, 1934, había mucho texto, porque había mucha información. En este libro 3 nos hemos, ya me he sentido más cómodo para dibujar y para hacer páginas dobles y un montón de páginas donde el lector no va a encontrar a veces ni siquiera ningún diálogo, ¿no? Y tendrá que ir entendiendo, ir enganchándose a la historia simplemente con las imágenes. Pero yo creo que esto es una ventaja también del cómic, que permite a veces prescindir del texto y dejarse llevar por el dibujo. Y una historia tal vez más dura que las anteriores, me ha parecido a mí. Es una historia más dura, más negra, sí, más negra incluso que la propia revolución, que fue muy violenta. La revolución, lo que es la anécdota real, la historia real, fue muy violenta. En el libro 2 se veía que había mucha violencia, pero esta violencia, que además no se muestra, no aparece gráficamente en el libro 3, sí que es muy dura también, yo creo, para el lector, porque lo siente y empatiza, y hay una sensación como de oscuridad, de negrura. Aparecen muchas páginas que tienen el marco negro, porque yo en el libro 1 ponía páginas con marco negro cuando los mineros bajaban a la mina, entonces estaban enmarcados en esa negrura del carbón, ¿no? Pero aquí en este libro 3 no hay pozos de carbón, pero es una negrura diferente, es un poco se habla de las torturas, de la represión, y hay bastante dolor en el libro. Y nos aparecen ya personajes reales, ¿no?, mezclados con otros de ficción, que son de ficción, pero realmente son arquetipos, ¿no?, de lo que podía existir en ese momento. Sí, aquí ya se mezclan con los personajes históricos, los que luego además serán muchos de ellos protagonistas de la guerra civil. En el 36 aparece el comandante Doval, o aparece Franco también, ligeramente, López Ochoa, Belarmino Tomás. Son personajes reales que son los que de verdad aparecen luego en los libros de historia, y son los que la gente conoce y tiene la referencia, pero se mezclan con estos personajes imaginarios, ¿no?, que son los protagonistas de la novela. Y personaje real, que yo me llevo una grata sorpresa, ¿no?, si recuerdo, el Cristo de Bembibre, puede ser, donde aparecen los... Sí. Sí, eso es una anécdota, de hecho, que yo no conocía y que a mí me la contaron cuando estaba presentando el libro 2 hace 2 años,
y me pareció tan interesante y tan increíble, a pesar de ser cierta, que la tuve que incluir en este libro 3. Y de hecho los libros que voy haciendo cuando estoy dibujando La balada del norte, muchas páginas de estos libros se van nutriendo de eso, de anécdotas como la del Cristo Rojo de Bembibre, al que los mineros salvaron de la quema de la iglesia porque era un Sagrado Corazón y llevaba un manto rojo, ¿no? Entonces ellos lo consideraban que pertenecía a su sindicato, que era como de su movimiento obrero, ¿no? Y historias así son las que van conformando un poco La bala del norte, y yo creo que por eso el libro tiene el valor que tiene, ¿no? Porque se va nutriendo de diálogos, de pequeñas anécdotas reales que la gente me cuenta o que yo leo o escucho en alguna parte, y luego el lector cuando llega a esta historia entra dentro de la historia y de verdad se la cree. Claro, porque después de 3 tomos ya publicados, ¿no? Tiene que haberse establecido una relación muy especial, ¿no? Muy próxima con tus lectores en general, ¿no? Pero muy particularmente con aquellos que tengan sus raíces en las cuencas mineras, ¿no? Me imagino que se producirá un diálogo también, pues, muy particular entre ellos y tú. Hay un diálogo a 3 y es verdad que cuando presento un libro, cuando firmamos un libro, hacemos una charla, muchos lectores vienen con el libro y me cuentan que tuvieron un abuelo que picaba carbón en no sé dónde, o que tuvieron una abuela que era carbonera y que venía de no sé qué pueblo de León o de Asturias. Es verdad que hay una especie de conexión, y luego además estos lectores tienen su propia conexión además con los personajes. O sea, me dicen que tienen personajes predilectos, que hay personajes con los que conectan más, con los que empatizan más, con los que sienten una especial conexión, y a mí esto me llama mucho la atención porque es verdad que cuando yo dibujo la novela estoy solo en el estudio, en mi casa, y no sé exactamente la reacción que puede provocar lo que estoy dibujando, lo que estoy escribiendo en el lector, ¿no? Y esto es verdad que es muy interesante, interesante llegar a conectar. ¿Y va a dar pena ya despedirse en el siguiente volumen de estos personajes o también hay ganas de cambiar un poco de registro? Bueno, por un lado va a dar pena, yo creo que va a dar mucha pena porque cada vez que se termina una historia, además una historia tan larga como nos ha quedado esta, pues sí que por un lado da pena al lector y al autor también, porque a mí me da pena despedirme de estos personajes y de esta época y de este ambiente, pero a la vez pues ya yo creo que ya me hace falta también salir un poco de la mina, y coger aire y poder dibujar otras cosas a lo mejor más ligeras y con menos peso histórico, con menos peso literario, y de eso sí tengo ganas, pero bueno, sí que tengo un pie ahí siempre en lo que es La balada del norte y en lo que es esta cuenca minera. Bueno, pues está siendo un placer poder seguir tan de cerca la evolución de esta balada del norte y bueno, pues lo haremos en el futuro, ¿no, Roberto? Con la cuarta y última entrega. Pendientes del tomo 4, bueno, y pendientes, hablaremos algún día también de todos los libros que tenemos ahí pendientes de hablar, que son Los niños de humo, ¿no? Los de en el que también colabora Alfonso Zapico, y o sea, siempre está, porque bueno, Alfonso es de Blimea, creo, o sea que bueno, él estas cosas le vienen muy de cerca, o sea que siempre es una alegría, ¿no? Poder esperar un libro nuevo de Alfonso, y más si es de tema minero. Muy bien, una lectura muy recomendable para estas fechas de Navidad, ¿no? Está La balada del norte, ahora mismo con la aparición de su tercer tomo, publicado por la editorial Astiberri. Alfonso, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde León, que vaya muy bien todo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo grande. Y gracias también a Roberto Fernández, hasta la semana que viene. Hasta el próximo lunes.